Bueno, llevo unas semanas de demasiado trabajo y bueno, quería compartir con vosotros este vídeo, un vídeo diferente, un vídeo muy largo porque me han pasado la conferencia o jornada, videojornada que realicé para Cajamar. Y bueno, en este vídeo os pongo un poco la exposición y todo lo que comenté sobre diseño de infraestructuras de biodiversidad para el manejo del control biológico. Dura mucho, dura la exposición más de una hora. No la voy a dejar entera colgada, voy a colgar solo la parte de la exposición. Y bueno, compartir con vosotros este vídeo, pues que os pueda servir de ayuda en lo que a control biológico se refiere. Así que nada, os dejo con el vídeo de la jornada y a ver si os hago ya vídeos más específicos, pero yo os digo, estoy a tope de curro. Si os quieren, tomopáticos. Muy bien, Nacho. Muy bien, muy bien. Bueno, pues ahora a continuación tenemos a Jairo. Jairo nos va a hablar sobre, bueno, son casos prácticos y lo hemos titulado esta parte 2 como biodiversidad funcional en diferentes cultivos. Jairo, bueno, muchos lo conocéis, pero para los que no lo conozcan, decir que es ingeniero técnico agrícola en la especialidad de hortofruticultura y jardinería por la Universidad de León. En la actualidad es el gestor de fincas de SAT en las haciendas Bio en Almería. Sí. Desde el año 2008 ha estado ligado a la producción, siempre como técnico gestor y tomando las decisiones pertinentes en lo que al control de plagas se refería. Hasta trabajando con distintos cultivos, desde hortícolas hasta frutales o viñedos. Desde 2018 gestiona una finca cuyo método de producción está basado en la agricultura biodinámica, practicando el control biológico por conservación como medio de control de plagas, fomentando la biodiversidad y empleando sueltas de fauna auxiliar. También Jairo participa, bueno, tiene un canal, tiene entomopatía con Jairo desde el 2021 en distintas plataformas digitales. Es para dar mayor visibilidad al control biológico y a las buenas prácticas agrícolas. Dicha actividad pues, le ha permitido pues, participar y colaborar con distintas instituciones y universidades, así como también pues, colaborar en ensayos de distintas casas de control biológico. También ha participado, a ver, lo tengo por aquí apuntado, que no se me había olvidado, en el documental de Reseteo Verde, dirigido por Albert Cervera en el año 2023. Sí. También ha sido entrevistado en el podcast de Huella de Buena Huella, en su capítulo Cuando los insectos son los mejores pesticidas, en la revista SIN. Bueno, en abril del 2023 participó en la creación del podcast Los Bosqueteros, donde él también participa, que está disponible en distintas plataformas. Y con ese podcast lo que hace es de divulgación sobre naturaleza, gestión de agroecosistemas, buenas prácticas agrícolas, y en el cual participa activamente. Para terminar, decir que es miembro de la Asociación Mundo Artrópodo y también de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica. Así que, pues nada. Jairo, cuando tú quieras, nos compartes tu presentación. Perfecto, allá vamos. Bueno, vale. Primero muchas gracias a todos los asistentes y, bueno, en especial al Grupo Cajamar, a ti, Corpus, por invitarme a esta jornada. Espero estar a la altura porque, bueno, habéis tenido aquí unos ponentes de clase alta. Así que, bueno, vamos a ver si... Yo el enfoque que quiero dar a la presentación es cómo podemos emplear o manejar la biodiversidad pues dentro de un sistema productivo, ¿no? Yo soy un afortunado, aquí veis en la portada la foto del agroecosistema, que a mí me gusta llamar agroecosistema, en el cual trabajo, que más que un mar de plástico, podéis ver que sería un lago de plástico, ¿no? Porque están ahí los invernaderos, pero si veis el entorno que me rodea, pues bueno, tengo ahí 4 hectáreas de higuera, había cultivo de uva de mesa que ya no está y tal, pero bueno, también veis que tengo zona de pinar, zona un poco así también, pues como podéis ver ahí, pues albardín, creo también algún romero, bueno,
plantas autóctonas aquí de la zona que, sinceramente, bueno, corredores verdes, si ves entre los invernaderos también, setos funcionales, que son un plus a la hora de producir en un sistema agrícola. Entonces, os voy a hablar un poco de cómo gestionar estas herramientas que todos tenemos a nuestro alcance y también vamos a hablar un poco de control biológico y de su importancia en la hora de la gestión de un cultivo, ¿vale? Pero bueno, para todo esto, primero deberíamos hablar un poco de biodiversidad. Y yo, en el sistema agrario que manejamos aquí en Almería, en invernadero, hablaré de dos tipos de biodiversidad. Esta que llamo como biodiversidad permanente, que es conservativa y funcional. Yo la defino como veis ahí, aquella biodiversidad, especies autóctonas y adaptadas a las condiciones climáticas de nuestro sistema y que pasa inalterada en el tiempo. Más allá de que, bueno, siempre hay que hacer alguna actuación de mantenimiento, alguna poda, algún saneamiento y demás. Y, bueno, alberga distintas especies vegetales y animales porque van a encontrar refugio en ella, van a encontrar una zona donde podrán tener acceso a agua, sombra y demás, y alimentación, ya sea bien polen o ya sea otros insectos de los cuales se alimenten. O necesiten para completar su ciclo, como bien ha dicho antes Nacho, con las avispas parasitoides, que al final necesitan de otro insecto para completar su ciclo, su reproducción. Y bueno, esto nos tiene un efecto beneficioso directo o indirecto en nuestro agroecosistema. Indirecto ahí podríamos meter, pues eso, isópodos, arañas, podemos meter, no sé, el tener más materia orgánica también nos va a fomentar que tengamos más lombrices, por ejemplo, por poner algún ejemplo que lo entienda todo el mundo. Entonces, los beneficios están ahí, algunos son cuantificables porque los vemos de manera directa, pero otros no los estamos viendo, pero están ahí. Bueno, ejemplos de biodiversidad permanente, pues bueno, sería creación de setos, islas de biodiversidad, e incluso balates también, que pueden ser esas pedrizas donde se puede refugiar algún pequeño reptil, alguna araña, incluso también yo he visto puestas de mantis en esas estructuras fijas, pedrizas, bandas florales permanentes, importante también el manejo de cubiertas vegetales, y conservación de espacios naturales que rodean nuestro agroecosistema. Es decir, yo, por ejemplo, me rodeo un bosque, pues respetar ese bosque, no meterme a hacer ninguna actuación sobre él que a la larga pueda perjudicarme, que también haya esa interacción entre el sistema natural con nuestro propio sistema agrario. Bueno, ¿en invernadero es posible que tengamos una biodiversidad permanente? Pues sí es posible. Es posible si aprovechamos los perímetros. Ahí pongo que sacrificando parte de las bandas, pero más bien que sacrificar, todos sabemos que en un invernadero, a la hora de implantar un nuevo cultivo, muchas veces hacen labores de tractoreo y tal. En las bandas no llega precisamente ese tractoreo, pues esas bandas, generalmente, si las vamos a destinar a poner un cultivo, posiblemente ese cultivo no tenga un desarrollo perfecto, porque el suelo está más duro, las raíces no podrán desarrollarse bien, pero en cambio, si en esas zonas terreno más pesado y demás, apostamos pues, por poner ciertas plantas que nos puedan servir como reservorio, se van a desarrollar bien, como podéis ver ahí esa banda, y en esa banda, bueno, ahí mezclo hinojo y lobularia, pero bueno, hay más cosas que no se ven, hay más plantas que suelen salir que no se ven. Pues van a tener un buen desarrollo y van a servir de refugio a los insectos que queramos atraer para el control biológico. Bueno, también pongo cereales, también podemos emplear algún cereal en las bandas, el sorgo, por ejemplo, que es un cereal que si tú lo pones en las bandas va a tener un desarrollo brutal. Hay que ir controlándolo un poco porque puede ser a veces un poco invasivo con otras especies que pongas en el seto, pero bueno, se puede manejar perfectamente. Bueno, ahí pongo algunos ejemplos también de lo que sería, pues, en los cabeceros de los linios. En los cabeceros de los linios, yo es curioso, yo en los palos de la raspa Yamagao generalmente no repongo plantas de año tras año. Lo que sí he ido viendo que hay ciertas plantas que de un año a otro rebrotan y no tengo que reponerlas. Entonces yo las cuento como plantas que son permanentes. Al final de una miel en rama, cuando tú vas a preparar el terreno, posiblemente castigues esa miel en rama, pero al estar justo en el palo, las raíces siguen ahí y suele rebrotar bien. Y tengo plantas, tengo rudas de 2 años,
miel en ramas tengo de 4 o 5 campañas, ya con un vigor bastante grande. Hombre, evidentemente puedes dañarlas, pero acaban rebrotando. También elección como tajetes, que suele tener muchas semillas, esas semillas caen al suelo y vuelven a salir al año siguiente sin que te genere un coste adicional de plantación. Y bueno, la lobularia, por supuesto, la lobularia todos sabemos la lobularia que también de un año para otro suele rebrotar y a veces también tiene ese efecto invasivo, ¿no? Que si no se controla de manera natural, muchas veces por determinados lepidópteros que ellos mismos te la regulan, podemos tener, vamos, una planta muy tapizante, muy beneficiosa, pero también muy tapizante y que hay que pues, gestionarla como todas las plantas que tenemos permanentes. Bueno, luego, si hablamos de lo que sería biodiversidad temporal, yo la defino como esa biodiversidad que combinamos en el cultivo durante el ciclo de ¿no? Desde que plantamos hasta que arrancamos ese cultivo. Esta biodiversidad nos va a ayudar a reducir también en el empleo de productos fitosanitarios. Y nos va a ayudar también, pues, incluso en las sueltas comerciales. Algunos ejemplos que os pongo es lo que yo llamo interplanting floral, que, bueno, no es otra cosa que a línea de siembra poner, pues, por ejemplo, lobularia. Yo opto mucho por la lobularia, pero hay más opciones, ¿eh? Podríamos emplear alguna beza, por ejemplo, otras especies. Luego hablaremos de ello, no quiero entrar mucho ahora en esto, quiero dar unas pinceladas para que luego cuando pongamos los casos prácticos pueda explayarme un poquitillo más y hablaros de mi experiencia y mi observación de estas plantas y el beneficio que ellas generan. Bueno, por supuesto, Ignacio también lo ha comentado antes, la importancia de las plantas bunker. Plantas bunker, generalmente estamos acostumbrados a hablar como planta bunker, pues de los cereales, ¿no? De la cebada, el trigo, bueno, hay varias opciones que podríamos emplear, el centeno. Pero bueno, también tenemos otras plantas interesantes que podríamos emplearlas como plantas bunker, como sería alguna leguminosa. Yo pondría el ejemplo de guisante, pues una planta interesante, luego lo comentaré por qué. Y por supuesto el hinojo, ¿vale? Yo me gusta definir la planta bunker como aquella planta que pueda albergar un insecto específico que no me afecta al cultivo, pero que a su vez me atraiga o depredadores o parasitoides que puedan ser de manera generalistas, por así decirlo, que puedan ayudarme luego en el desarrollo de la sanidad vegetal en el cultivo. También como fuente de alimentación. El hinojo es un claro ejemplo. El hinojo es una floración bastante alargada al cabo del año, van a completar sus ciclos vitales varios insectos alimentándose de su polen y es muy interesante también como planta bunker. Y luego, bueno, el manejo de adventicias, que también puede ser de ayuda. En el manejo de adventicias, luego contaré también cómo debemos gestionarlas, porque aquí hay cierta polémica, porque muchas de ellas pueden albergar virus, ¿vale? Entonces, hay que observar bien lo que tiene esa planta, hay que ver si tiene síntomas de virosis, hay que ver qué insectos pueden estar en esa planta, porque yo pongo el ejemplo de la cerraja, que sé que es una de las plantas que suele estar en tela de juicio por el tema de que puede ser portadora de virosis, pero generalmente la cerraja, a no ser que te entre mosca blanca, tiene un pulgón que es el Urolocon sonki, un pulgón grande, que a nosotros a nivel de efectividad de cultivo nos viene muy bien, porque es un pulgón que atrae mucho a Fidius cervi, y es un parasitoide de esos pulgones grandes, que al final es muy difícil a veces de instalar en un invernadero, en el cereal, un pulgón de gran tamaño como sería el Sitobium, por temas de temperaturas, temas de condiciones del invernadero, y en cambio de forma natural, de forma espontánea, nos aparece este pulgón en la cerraja. En la cerraja también lo he visto en cinias, también ese pulgón. Entonces, al final, también hay que ver las herramientas que nos proporcione la propia naturaleza a la hora de gestionar, pero hay que observarlas, ¿vale? Tenemos que ser muy observadores a la hora de la toma de decisiones con las adventicias. Bueno, ¿cómo podemos mejorar nuestra biodiversidad? ¿Vale? Bueno, pues una manera de poder mejorar la biodiversidad exterior, la primera de ellas debería de ser
conocer la flora que rodea nuestro agroecosistema. Es decir, no nos pongamos locos porque muchas veces nos vamos a información y estamos viendo plantas que no son de aquí y que tienen un beneficio agrícola, pues yo que sé, en México, por ejemplo, y nos pensamos que porque tenga ese beneficio agrícola ya podemos ponerlas en nuestro agroecosistema y que estamos, vamos, que somos unos máquinas, que lo estamos haciendo perfecto. Pues no. Debemos tener una conciencia de que debemos usar plantas autóctonas y resilientes. Resilientes es decir, que aguanten adversidades meteorológicas que nosotros tenemos aquí. Nosotros tenemos veranos muy secos. Entonces no vamos a poner plantas que igual precisen de un consumo de agua excesivo y generar un desequilibrio agroecosistémico, porque de eso nos habla mucho, pero realmente deberíamos de ser conscientes de realmente lo que nos rodea. Eso como primer paso. Bueno, de hecho nosotros, yo siempre lo digo, nosotros aquí en Almería, los que trabajamos en Almería, creo que somos, aunque la gente piense que vivimos en un desierto, somos unos afortunados de la riqueza que tenemos de flora. Porque por aquí tenemos, pues, hay lavandas, hay la olivarda, que se habla mucho en estas jornadas de ella, porque es una planta súper interesante. También es una planta que hay que tener muchas veces que controlarla, porque también tiene cierto aspecto invasivo, pero bueno, es muy fácil de gestionar, no dejando la semilla, pues podemos hacer ciertas actuaciones que nos ayuden a controlar esa olivarda. Tomillos, romeros, jaras, las distintas jaras que hay, hinojos también, que vemos dándonos una vuelta por cualquier campo, por cualquier rambla, vamos a ver hinojos. Retamas, que las dos especies que yo veo aquí me parecen súper interesantes por lo que pueden aportar ecosistémicamente. Además son unas leguminosas, también el tema de fijación de nitrógeno que tienen pues tampoco es algo a no tener en cuenta. Adelfas también, saudgatillos, lentiscos, acebuches, olivos. En fin, tenemos una gran variedad donde elegir sin tener que irnos a buscar un catálogo fuera de lo que aquí tenemos ya en nuestro ambiente mediterráneo. Bueno, otra manera de mejorar la biodiversidad y que me parece vital sería el fomento de empleo de cubiertas vegetales. Has hecho una introducción, Corpus, tú un paso por todos los beneficios que tienen, como la fijación de carbono, como la mejora de materia orgánica de nuestros suelos, el beneficio que tienen de que en esas cubiertas vegetales pueden instalársenos, por ejemplo, escarabajos, arañas de suelo, un montón se pueden ver en esas cubiertas vegetales. Y aparte que, bueno, también nos van a ayudar a evitar, pues, cualquier tipo de erosión, ya sea erosión por agua o ya sea bien erosión porque puede provocar el viento. Nos va a ayudar a que nuestra tierra esté, pues, sin pérdida de incluso de nutrientes y tal. Incluso puede ayudarnos a capturar nutrientes del suelo, subirlos a superficie, mejorar la biomasa. Es decir, las cubiertas vegetales... yo siempre lo digo, en cultivos del aire libre debía ser algo innegociable. Gracias a Dios estamos yendo por esos derroteros en la PAC, aunque hay gente que todavía no lo ve, pero creo que son innegociables para mí en cultivo de frutales o cítricos, por ejemplo, o vid. Que ahí, bueno, pues lo he puesto, pueden ser cubiertas espontáneas. Para mí, si tenemos la suerte de tener una cubierta espontánea, pues con gramíneas que nos hagan tal, mucho mejor, porque al final el manejo va a ser mejor y el coste va a ser menor, ¿no?, para el agroecosistema. Pero bueno, también tenemos semilladas, podemos hacer cubiertas vegetales e ir gestionándolas durante el cultivo. Y es muy interesante, de hecho hay muchos trabajos y muchas cubiertas ya detalladas, tanto en cítricos como en viñedo, y con el beneficio que estas corresponden. Sobre todo en cítricos, yo trabajo muchos años, la cubierta vegetal favorece mucho que no tengas problemas de aguado, es decir, de fitóctora por el salpiqueo de la propia lluvia. Entonces, claro, al final, un suelo labrado, si te cae una lluvia de estas torrenciales y tal, pues tener problemas de aguado. En cambio, con un suelo con una cubierta, hacen ciertos frenos sobre esta enfermedad fúngica. Entonces, hay estudios que demuestran el beneficio de estas cubiertas vegetales. Bueno, también, bueno, la conservación y creación de refugios, pues lo que había un poco, pedrizas, caminos, lindes, creación de hoteles. Bueno, en caminos y lindes me refiero sobre todo el no asfaltar, ¿vale? Porque nos vemos muchas veces que nos encontramos con, sobre todo aquí en Almería, pues muchas fincas asfaltadas,
y realmente el suelo también contaría como biodiversidad en sí. Además, ahí puedes poner alguna especie vegetal y cubrir esos pasillos entre invernaderos. Con el asfalto pues ya tendrías que ir, pues no sé, fomentar un poco el uso de maceteros o algo que pudieras mejorar un poco esa biodiversidad, pero no sería, para mí no sería lo suyo. Y sobre la creación de hoteles, a mí me gusta hacer hoteles de insectos. Yo cuando tengo tiempo, pues yo mismo me pongo y los hago. Más que por el beneficio que yo le puedo ver a nivel de control de plagas, por así decirlo, sino por el poder dar oportunidades a esos polinizadores, esas abejas solitarias, avispas solitarias, que nunca las tenemos en cuenta. Cuando hablamos de polinizadores, a todos nos viene en la cabeza, pues, lo que comentaba antes Nacho, de una abeja, un abejorro, pero nos olvidamos de que hay muchas especies de avispas y abejas silvestres que también tienen su beneficio. Muchas se alimentan por ejemplo, crisoméridos, que son unos escarabados fitófagos, y para completar el desarrollo de su larva, pues se van a alimentar de esas orugas, de esas larvas de escarabajos. Entonces, bueno, siempre cuando hagamos alguna creación de hoteles, por favor, intentemos ponerlo cerca de una zona donde tengan, pues, alimento, es decir, que tengan algún seto cerca, alguna isla de biodiversidad, cerca de alguna banda floral, y no pongamos, pues, un hotel pues, para sacarnos una foto y subir las redes sociales, que se ve mucho de eso, pongo un hotel de insectos en un balcón de una casa. No sé hasta qué punto eso puede llegar a ser funcional, no digo que no, pero no sé hasta qué punto. Y bueno, hablando un poco de la biodiversidad interior de los invernaderos, cómo mejorarla, bueno, por supuesto, lo he comentado anteriormente, sí que esta biodiversidad que solemos tener en las bandas, en los perímetros del invernadero, sí que debemos de realizar cierto mantenimiento, porque si no realizamos cierto mantenimiento, pues puede que nos colonicen otras especies que igual no son tan interesantes. Yo, por ejemplo, veo muchas veces aquí en invernadero me sale parietaria. No es tampoco que a mí me desagrade mucho las adventicias, no soy una persona que vaya en contra de ellas, pero sí que es verdad que muchas veces te puede generar un problema de que es una planta que puede albergar virus y tal. Y bueno, si tú tienes tu lobularia cuidada, si tienes un problema de que te viene la Plutera silostea y te acaba con la lobularia, pues repon esa lobularia, no dejes que una vez que se muera no la repongas. Y el hinojo lo mismo, el hinojo es una planta que una vez que tú la pones, si vas podándola, vas haciendo cierto mantenimiento, se mantiene varias campañas perfectamente sin problema. De hecho, ya va rebrotando, incluso las propias semillas que va a tirar van a ir germinando. Es una planta que germina bastante bien por ella sola. Entonces, al final esa banda, si no le tienes ese mantenimiento, si no vas retirando tampoco el resto de poda o demás, pues, oye, al final vas a tener un problema y lo que queremos que sea una biodiversidad que nos sirva, no sea funcional. Y yo destacaría mucho, yo soy un defensor también de las rotaciones de cultivo, me toca por certificación, me toca la rotación de cultivo, pero soy más si cabe defensor del empleo de los abonos verdes. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, cuando nosotros bajo abrigo, yo no hago solarización, pero en Almería se hace mucha solarización. Si yo me meto a hacer una solarización, ese invernadero va a tener unas temperaturas que posiblemente toda la biodiversidad permanente que tengas dentro de él acabe secándose, muriéndose, y tendrás que volver a reponerla. Entonces tampoco ya sería una biodiversidad permanente, ¿no? Tendrías que reponerla y pasaría a ser una biodiversidad temporal. En cambio, cuando tú pones un abono verde, lo que haces es mantener ese seto perimetral vivo, porque tú al final el abono verde lo gestionas con algún riego, sobre todo al inicio, pero luego, es más, ese abono verde no solo te va a aportar una mejora de suelo, porque muchas veces nos olvidamos de la vida del suelo, que también comentaré cosas sobre esto en otro punto, pero ese abono verde te va a favorecer, te va a mejorar la materia orgánica del suelo, te va a cortar ciclos de enfermedades que tengas fúngicas, de pasar de un pimiento, por ejemplo, que tengas un problema de Pythium o Phytophthora, si tú pasas a un abono verde y lo haces bien con una mostaza y tal, al final vas a eliminar también ciertos patógenos que te pueden afectar al cultivo posterior. Y luego, otro punto que yo lo he hecho este año y estaba muy contento, como yo suelo poner una leguminosa y siempre pongo alguna gramínea con el abono, siempre suelo hacer crucífera, gramínea y leguminosa, me da igual
la elección que se tome, ¿no? Al final, pues suelo optar o una vez a un guisante forrajero. El guisante forrajero me gusta más que la beza, pero bueno, suelo optar un guisante forrajero, suelo optar por un cereal, generalmente cebada o trigo, pero prefiero cebada. Y luego de crucíferas, pues o rábano forrajero o mostaza, sin apisalva, mostaza blanca. Generalmente he optado más por mostaza, por la cantidad de biomasa, pero bueno, el rábano lo he probado este año y también me ha gustado. Bueno, en la propia cebada del abono verde, puedes jugar a instalar pulgones específicos de cereal. Entonces yo este año he jugado a eso, a instalar pulgones específicos de cereal, porque veía un nivel de parasitismo muy chulo en los meses de invierno, primavera. Incluso llegué a ver praunvolucre, que no es fácil de verlo ahí en verja, yo no lo suelo ver, y durante el ciclo de abono verde sí que vi bastante momias de praunvolucre en el pulgón, en los pulgones que iban apareciendo. En fin, se pueden hacer muchas cosas con un abono verde. Es una alternativa muy, muy positiva para nuestro agroecosistema. Y bueno, al final, oye, si tienes la suerte que la leguminosa te pueda fijar nitrógeno, que no siempre sucede, pues mira, ya mejoras también la fertilidad de ese suelo, que un poco se trata de eso, de que manejemos el suelo para mejorarlo y no para agotarlo o sobreabonarlo. O sea, al final esto es tener un porcentaje de materia orgánica, y esta es una de las prácticas con las que podemos conseguir eso. Luego, como os decía, la importancia del suelo. Yo, por ejemplo, llevo ya años usando lo que es el acolchado de papel, ¿vale? Soy otro defensor del acolchado de papel. Primero, es un producto compostable. Ya no voy a mezclar entre lo que es algo biodegradable y algo compostable. Biodegradable es todo en la naturaleza. Depende del tiempo, ¿vale? Puede biodegradarse en una campaña, 2 campañas, o puede estar 1000 años, que al final se va a biodegradar, pero va a estar 1000 años. Entonces el papel me da mucho juego, porque muchos de los ciclos de los insectos se producen en el suelo. Entonces, claro, cuando nosotros cubrimos el suelo con plástico, si no dejamos una parte de suelo descubierto, pues no va a producirse lo que es pues parte de su ciclo. Es decir, por ejemplo, la fidolete, la pupa la hace en el suelo. ¿Qué pasa? Que generalmente cuando nosotros manejamos un plástico, da la casualidad que la parte del suelo que dejamos es la de los pasillos entre líneas de cultivo. Yo creo que ahí pocas larvas de fidoletes van a completar su ciclo. Sinceramente, ¿vale? No, espero no decir algo que a la gente le escandalice, pero también tenemos que ser conscientes de que, claro, decimos, dejamos un 40% de suelo descubierto, ¿vale? Pero solo estamos dejando una zona que igual no es apta para que el ciclo de ese insecto complete su desarrollo. En cambio, el papel, como a lo largo del cultivo se va compostando, biodegradando y tal, pues sí que te da sitio. El papel no es algo hermético. Al final hay zonas donde se puede meter la fidoletes, zonas de sombreo por el propio cultivo que le va a dar unas condiciones óptimas para completar su ciclo. Y es una alternativa interesante, y espero que con el paso de los años vaya más y se vaya implantando, ¿vale? Quien dice acolchado de papel podría decir otro tipo de acolchado. Yo, por ejemplo, conozco gente como Raúl Ferrer, que está con temas de acolchados de lana y está viendo cosas también interesantes, pero bueno, está todavía en estudio de ello. O acolchados de restos vegetales, hacer ya no digo algún cereal o algún perifollo, cualquier cosa que te pueda servir como acolchado. Un dato sobre el acolchado de papel, que antes he hablado de los isópodos. Yo en plástico he tenido problemas con ellos, porque al final tienes muchos problemas de que se te cuecen raíces, el tronco puede tener algún proceso de descomposición que pueda hacer que estos artrópodos, iba a decir, que estos artrópodos puedan directamente alimentarse de ahí. Y luego, ¿qué pasa? Que claro, vemos una cochinilla de humedad mordiendo un tronco y pensamos que es la causante del daño. Igual el daño lo hemos causado previamente nosotros, porque hemos dado condiciones para que esto suceda. ¿Qué pasa con el papel? Que yo con el papel nunca he tenido un problema, nunca he visto una cochinilla tocar un tronco. Bueno, pues evidentemente el papel no tiene ese efecto de dar tanto calor y pueda tener un problema de muerte de raíces. Sobre todo lo veo fundamental a inicio de cultivo, ¿vale? Luego ya con el paso del tiempo, pues eso, el papel se va descomponiendo, el plástico tampoco, una vez que está el cultivo hecho, pues ya
son las primeras fases iniciales donde tenemos que estar más alerta al respecto de eso. Bueno, y ahora vamos a hablar de la chicha, de lo que os quería explicar un poco, de cómo elaborar una estrategia funcional, ¿vale? En control biológico empleando la biodiversidad. Bueno, voy a tocar 5 puntos que creo que son claves. El primero sería el analizar los posibles insectos que puedan afectar a nuestro cultivo. Pues fitófagos, básicamente. Insectos que están considerados como plagas y que pueden producir un daño comercial en nuestra forma de producir. Pueden producir un daño económico y que a la larga no seamos rentables. Parte de la sostenibilidad en agricultura es que también seamos rentables, porque si no fuéramos rentables no seríamos tampoco sostenibles. Segundo punto, conocer a los enemigos naturales, tanto depredadores como parasitoides. Porque al final, muchas veces vemos un insecto y pensamos que ya es algo negativo. Pues no. Tenemos que saber un poco qué insectos nos pueden beneficiar y qué insectos nos pueden perjudicar. Incluso dentro de los que nos pueden perjudicar, ¿cómo nos pueden beneficiar? Voy un poco más allá. Porque al final vemos insectos como pulgones, que como tal pueden ser plaga de una especie vegetal, pero pueden ser el paso o la puerta a abrir para que nosotros en nuestro cultivo podamos fomentar ese control biológico. Es decir, un pulgón de un cereal, si yo no pongo todo el invernadero de cereal, evidentemente lo pongo de pimiento de otra especie, me puede ayudar a controlar ese pulgón diferente que me afecta al cultivo, al pimiento en este caso. Bueno, pues eso es de vital importancia que lo conozcamos. Una vez que tenemos claro el punto 1 y el punto 2, que no es fácil tenerlo claro, porque bueno, habéis visto la presentación de Nacho, que yo he flipado, la cantidad de familias, de bichos y tal que hay. Y entiendo que no es claro, pero vamos a intentar centrarnos en insectos que a nivel agrícola, ¿vale? Que nos puedan servir para nuestro agroecosistema. Bueno, una vez que tengamos eso claro, debemos elegir especies favorables que nos puedan ayudar. Es decir, ¿qué plantas banker elijo? Es decir, ¿qué planta de refugio elijo? Es decir, ¿qué plantas nutricias elijo para que esos insectos beneficiosos puedan, en este caso beneficiosos, las plantas nutricias, bueno, beneficiosos y no, puedan acercarse a mi cultivo y pueda tenerlos a mi merced, no que ellos me tengan a su merced. Luego, este punto, bueno, en cualquier empresa que se dedique a la producción agrícola, creo que debería ser innegociable. Es un punto súper importante. La localización a mí me gusta llamar focalización, porque sería la localización de focos, de posibles focos que puedan afectar al cultivo, y para eso necesito un equipo. Yo tengo mi equipo de bicheras, un equipo de 5, oscila entre 5 o 6 mujeres. Yo pensar que son 30 hectáreas de invernadero, y 4 hectáreas de higuera. Yo con esas 4 mujeres en 3-4 días de trabajo tengo prácticamente focalizada toda la finca. Luego explicaré un poco, más adelante explicaré el trabajo que realizan para que vean la importancia que tiene, pero al final el determinar dónde se inicia un foco y tenerlo localizado nos va a ayudar a que cuando tengamos pues lo que sería el quinto punto, que diseñar una estrategia de control, una toma de decisión, esa toma de decisión sea lo más, además de correcta, lo más respetuosa para la instalación de auxiliares y demás. Porque yo me estoy basando aquí en esta presentación en que creo que todos los que están escuchando esto, al final estamos hablando de intentar reducir lo que es los productos fitosanitarios, que al final tienen un prejuicio, e intentar fomentar pues lo que sería pues esto, biodiversidad, control biológico y tal. Para eso, claro, es muy importante focalizar. Si yo veo un foco y me pongo a dar un tratamiento general a toda la nave donde no he visto nada, pues al final mal negocio estoy haciendo. Al final estoy consumiendo insumos y no sé lo que estoy haciendo. Entonces es de vital importancia que tengamos eso claro, el tema de localizar bien esos focos a la hora de diseñar nuestras estrategias de control. Y bueno, ahora vamos a empezar con la chicha. Voy a poneros
dos casos prácticos, ¿vale? Dos que yo los vivo en el día a día. O en el día a día, más que en el día a día, en la campaña, pero durante todos los días que dura la campaña. Y un caso va a ser el de la higuera y otro caso va a ser el de un cultivo de pimiento. Voy a basarme en los 5 puntos anteriores que os he descrito, pues para haceros el caso práctico. Por ejemplo, bueno, en la higuera, yo hay 2 plagas que me presentan ahora mismo un daño económico, un posible daño económico, ¿vale? No es que me lo presenten, pueden presentar un posible daño económico. Siempre hablemos desde la posibilidad, no reafirmando que me van a producir un daño económico, porque si no ya nos echaríamos la mano a la cabeza y buscaríamos estrategias de control igual erróneas y tal. Entonces yo tengo 2 insectos, por así decirlos, que me pueden producir un daño. Una es la Aceroblaster ruzi y otra es, bueno, una cochinilla. Ahí veis la foto, aquí podéis ver, bueno, pues una cochinilla aquí, y aquí veis otra que tiene un agujerito, pues luego os explicaré un poco por qué es este agujerito que tiene aquí, ¿vale? Y la Ceratitis capitata, la típica mosca de la fruta mediterránea, que ya sabéis que pica la fruta, es un díptero que al final es una plaga en muchos tipos de cultivo, en uva de mesa, en cítricos, en pimiento también está descrita como plaga, y de hecho hay veces que puede darnos problemas. Y bueno, en fin, esos son los 2 problemas que tengo que afrontar, ¿vale? O posibles problemas que puedo afrontar. Pero bueno, también a grandes problemas, grandes soluciones, ¿no? En el punto 2, pues tenemos enemigos naturales, como sería la Aceroblaster, ese agujerito que veis ahí, está producido por un himenóptero parasitoide, que es la Scutellista. Ya no me meto a decir el apellido, porque es verdad que yo la tenía como Scutellista cinea, pero luego hay Caudulea y no sé qué, y ya, mira, Scutellista, y que nadie venga a decirme, oye, pues te estás equivocando, así no fallo, ¿vale? Que al final yo soy ingeniero agrícola, no soy entomólogo, pero bueno, Scutellista. Y bueno, y algún depredador, que es lo mismo que me pasa con le pasaba a Nacho. Yo veo en la higuera mucho Psilocorus bipostulatus. La única cochinilla que veo, el único cocido que veo es la Aceroblastes. Entonces, ¿qué hace el Psilocorus? No lo he visto comiendo, evidentemente comerá las formas móviles, entiendo, los huevos recién eclosionados, entiendo que comerá las formas móviles. Claro, es más difícil ver las formas móviles, como lo veas con un potal, o muy difícil que lo pilles comiendo. Pero está ahí en la higuera, y tengo poblaciones de manera espontánea de Psilocorus bipostulatus. Un cocinélido que es de gran utilidad, pues para control de diaspíridos y control de cócidos. En cítricos, para el piojo rojo funciona bastante bien, y lo tenemos aquí de forma adventicia, de forma espontánea, sin tener que hacer sueltas. No es tan comercial, vamos, ese no hay duda de que no es un insecto pues así introducido, ¿vale? Y bueno, en el caso de la mosca, de la fruta, existen parasitoides, la Citaria concolor, la Diachis morphatrioni, esos son los que están puestos como, bueno, en bibliografía, ¿vale? Son los que supuestamente los tenemos aquí en nuestro entorno, podemos tenerlos, podríamos encontrarlos. Y luego, bueno, pues carábidos del suelo, para pupa o orugas que vayan a pupar, pues los escarabajos, hay escarabajos que van a depredar esas moscas. Y por supuesto, bueno, arañas que alguna mosca van a capturar. Y ahora, bueno, después de conocer posibles enemigos naturales contra estos 2 problemas que he propuesto al principio, pues ya nos vamos a tomar una decisión a la hora de elegir qué plantas nos van a acompañar, ¿no? En nuestra aventura. Y yo aquí, mira, veo interesantes, y yo las tengo, y además, por ejemplo, en el caso de bueno, voy a hablar primero de la olivarda, ¿vale? La olivarda, la Dictita viscosa, tiene un díptero de la misma familia que lo que sería la mosca de la fruta, que es la Myopites stylatus, que ese díptero lo que hace es unas agallas en la flor, ¿vale? Pues bueno, comparte parasitoide con la ceratitis. Entonces, oye, es interesante que tengamos en la olivarda una mosca de la galla que no nos afecte ni a la higuera, no nos afecte en este caso a la higuera, y la tengamos ahí. Oye, pues vamos a echar mano de esta herramienta
tan barata que tenemos, ¿no? La olivarda, además, es una planta que yo no la he puesto, sale sola. De hecho, lo que decía, como no la controles, se te va de madre. A mí se me está yendo de madre. Espero ahora, cuando ya acabo la recolección, cuando empiece la caída de la hoja, meter ahí al pastor y espero que se coma alguna, o tendré que ir controlándola un poco. Pero es una planta súper interesante. Es una planta donde se ven muchos arácnidos también, ¿eh? Se ve la sosiope, la araña lince, se ve mucho, la Puceta viridis, se ve mucho, le encanta esa. Y también nos va a bajar poblaciones de mosca, evidentemente. También se ven muchas arañas tigre, he comprobado, que también cazan por tela. Alguna mosca van a coger. Entonces, es bastante interesante esta planta asociada a la higuera. Pero tampoco es menos importante. Yo, por ejemplo, tengo un pasillo con olivos. Claro, el olivo tiene otra cochinilla, la Seiseta oleae, que no afecta a la higuera. Yo al principio, la Celoplastes me daba un miedo brutal, porque claro, tenía mucha y al final la veías poblaciones brutales. Pues de la noche a la mañana empezó a parasitarme. Y un poco de estos procesos que te cuesta entender al principio, de dónde viene el parasitoide, no sé qué. Claro, viene el parasitoide de la Seiseta oleae. Claro, si le sumas también que el olivo tiene la Bactrocera oleae, pues también tienes otra mosca de la familia de la ceratitis que a ti no te afecta en la higuera, pero que te pueda traer fauna auxiliar. Vamos, o mismo la delfa, que también puede albergar Seiseta oleae. Pues si sumas al septo la delfa, pues otra planta más que te puede ayudar en el manejo de control biológico para la higuera. No sé, bueno, creo que más o menos veis el enfoque que le estoy dando, ¿no? El intentar jugar con las plantas que tenemos aquí para hacer un manejo de control biológico. Pero bueno, en el punto 4, las bicheras en este caso, pues bueno, aquí en un cultivo al aire libre, pues tienen que hacer su revisión, pero bueno, en la mosca al final, en la ceratitis es revisión de mosqueos de la mosca. Por cierto, apuntar que cuando digo que estas plantas me van a ayudar a bajar poblaciones de la mosca de la fruta, evidentemente no estoy diciendo que la vayan a controlar. Deberemos hacer otras actividades, que sería la colocación de mosqueros, por ejemplo, que nos esté implicando a no aplicar un producto fitosanitario directamente, sino en un mosquero de extracción de, puede ser, captura o muerta. Hay 20.000 en el mercado. No voy a hablar de los mosqueros porque cualquiera puede buscar mosquero ceratitis capitata y os salen 20.000 marcas comerciales. Pues bueno, es un poco acompañar eso, pero sí que debemos ver el nivel poblacional que hay en determinados momentos, porque yo en la higuera puede haber un momento que esté el higo en maduración, que tenga ahí concentrada la mosca de la ceratitis, que acabe el cultivo y que esa mosca me busque otro cultivo para completar su ciclo y me vaya al pimiento. Entonces debemos hacer monitoreos de curvas de vuelo para saber lo que van cayendo las trampas. Si hay capturas, si no hay capturas. Si no hay capturas, pues de maravilla, va la cosa en equilibrio, va la cosa bien. Oye, que empieza a haber capturas y en gran cantidad, cuidado, que igual tengo que reforzar mosqueros, igual tengo que irme a los invernaderos que tenga cerca y comprobar cómo están esos mosqueros y perimetrar también un poco lo que sería el control de esa posible plaga que me pasa a otro cultivo. Entonces eso también tenemos que verificarlo, pero para eso está esta gente. Para esto tengo a mi equipo de bicheras que me van observando eso. En el tema de la Celoplaste ruzi, bueno, la Celoplaste ruzi suele tener 2 generaciones al año, una en primavera, que es cuando hay que monitorear, porque al final lo que habéis visto, esa cochinilla es la hembra que pone las puestas. Por las formas móviles tenemos en la de primavera, que nos pasará directamente al fruto, que es la que tenemos que tener cuidado con ella, es la que debemos monitorear más y ya tomar decisiones. Oye, yo llevo sin tratar para Celoplastes 5 años. El primer año me asusté, que es lo que pasa siempre, me asusté, y lo digo así de claro, me asusté porque vi población alta y tal. El siguiente, ya empecé a ver parasitismo el primer año, pero ya es que una vez que vi parasitismo digo, mira, esto se controlará, porque claro, cuando se me acabe la higuera se me va el olivo y viceversa. Entonces, no es un problema, ya no es ni un problema. Lo he puesto ahí como ejemplo, pues para el caso, pero a mí la Celoplastes a día de hoy no me es un problema en la higuera. A veces el problema viene de no observar que tenemos el parasitoide y encabezonarnos en dar tratamientos o darlos mal, porque al final, claro, si estoy diciendo que sale en primavera y a salida de verano, final de julio, suele tener otra generación que es la que ya duerme en madera de cara al año siguiente,
para volver a salir en primavera y el ciclo sigue continuo, es un ciclo continuo. Claro, si yo encima no monitoreo el momento óptimo de eclosión de huevos y me pongo a hacer tratamientos, pues no estoy haciendo una estrategia correcta de lo mismo. Y luego, bueno, la gestión de cubierta vegetal, en este caso, yo en la oliva, en la higuera, sí que antes de recolección, sí que suelo hacer una pequeña siega, no en el centro de la calle, sino en lo que sería la zona donde van a entrar a recolectar, pero por ejemplo, si hablásemos de otros cultivos como sería la vid, yo por ejemplo, hasta que no pasa la floración, que no tengo el fruto ya de un tamaño, digamos, más grande que guisante, no tocaría la cubierta, porque imaginaos que tengo un problema de tri, el tri me está en plena floración de la uva, y cojo, ciego esa cubierta, pues ¿para dónde va a saltar el tri que tengo en la cubierta? Evidentemente, pues un animal que tiene instinto de supervivencia me va a atacar a la floración de la uva y voy a tener un problema de tri en uva, por ejemplo, ¿vale? Entonces la gestión de cubiertas también hay que tener en cuenta, ¿vale? No podemos dejarlas a libre albedrío y tal, hay que ir manejándolas un poquitillo en función de nuestro interés. Y bueno, voy bien de tiempo, imagino. Esto ya tiene más tela, ¿vale? El pimiento ya aquí, esto es, bueno. Ahí os he puesto, pues, posibles plagas, posibles problemas que podemos tener en el pimiento. Uno serían los pulgones, ¿vale? Claro, cuando hablamos de pulgón, pensamos que pulgón es todo lo mismo. Pues no, pulgón, en el pimiento, yo he puesto los 4 que más sufro, que son, a inicio yo tengo un ciclo muy temprano aquí en Berja sobre abril y yo el Alucortum solani lo sufro. Luego cuando aumentan las temperaturas, empieza a quitar blanqueos, es un pulgón que odia el calor y igual que aparece cuando las temperaturas hay un sombrero y tal en el invernadero, desaparece en cuanto empiezo a quitar blanqueos. Es un pulgón grande, un pulgón gordo, que en pulgones me gusta diferenciar siempre entre chiquititos y los más grandes, ¿vale? Los pulgones grandes tienen un parasitoide específico y los pulgones pequeños pues tienen otros parasitoides específicos. Entonces, Eudocortus solani sería un pulgón grande, lo que os he comentado, las temperaturas. Luego tendrían Mythus persicae, tanto este como el Nicotinidae, los dos los he observado. Este es un pulgón ya, digamos, de un tamaño mediano, puede ser parasitado por Coleman, incluso por Abdominalis también, Afelinus también. Macrosiphon euphorbiae, que es un pulgón de tamaño grande, un pulgón que a veces también lo veo en la cerraja, no sé si es el mismo, será un Macrosiphon SP, como digo yo, o será euphorbiae, pero yo he visto en la cerraja Macrosiphon. No llego a tanto a identificarlo, tendría que mandar a alguien que me lo identificara, a un entomólogo, pero bueno, en ello estaré. Y luego la Filgosipi, un pulgón pequeño que afecta sobre todo a cucurbitáceas, pero que en pimiento, como se te meta, es un problema, pero gordo, ¿eh? Secreciones de melaza brutales, es un pulgón que te pilla a pie cambiado, porque pensamos que en el pimiento todos son pulgones grandes, elegimos estrategias de control equivocadas a la hora de emplear los parasitoides, y te puede pillar a pie cambiado. A mí algún año, no es que me haya pillado a pie cambiado, pero es que es súper explosivo. Entonces, tenemos que conocer qué tipo de pulgón tenemos en nuestro agroecosistema. Moscas blancas he puesto 2 porque la Trialurodes en pimiento en más raras, más de tomate y demás, pero bueno, Bemisia tabaci y Paralirodes minei, que es menos, yo la he visto, pero menos común, ¿vale? No suele ser tan común. Ácaros, la ácaro-estrella, la araña roja, luego hablaré un poco sobre el control de la araña roja, cómo podemos gestionarlo. Tetranychus urticae, pues bueno, es el ácaro estrella, el ácaro que en verano, en temperaturas altas, humedades bajas, pues puede hacer estragos. Y bueno, es un ácaro que tenemos que conocerlo también, cómo funciona, ¿vale? Y luego araña blanca, que era un ácaro que yo creo que lo teníamos muy controlado, pero desde que no se hacen espolvoreos en invernaderos, que no se puede, pues es una plaga que estaba como un poco controlada, que nadie hacía caso, pero que ha vuelto, ha resurgido, porque al final las herramientas de control son diferentes, y aquí os digo, aquí es un ácaro que la focalización debe ser muy rápida y muy concienzuda, ¿vale? Tiene que identificarse rápido. Luego, moscas de la fruta, tenemos Ceratitis y Aterigona. Bueno, trampeo al final, no son tampoco, bueno, luego hablaré un poco de gestión y demás, pero bueno. Chinches aquí tenemos, pues bueno, los típicos, yo los que suelo observar, Nezada viridula, que también es un chinche que produce unos daños económicos brutales. Yo lo sufro porque tengo su parasitoide
su parasitoide de adultos, pero claro, al final, entre que lo parasita, acaba con el chinche y demás, pues hay un proceso que el chinche sigue comiendo. Entonces tampoco es... el tema de Nezara, a nivel de control biológico, yo creo que todavía no hemos encontrado algo tan efectivo, más allá de, fijaos lo que os digo, las arañas. No he visto algo más eficaz que las arañas. Yo, por ejemplo, lo que es en bandas de invernaderos, tengo mucha Cirtofora citrícola, mucho Uroboros, y bueno, Uroboros no tanto, pero en Cirtofora citrícola caen muchas nezaras. Y luego también, bueno, las arañas tigres, las argiopes, también he visto mucha nezara en esas telas. Entonces, claro, al final perdamos un poco miedo a los arácnidos porque tienen un beneficio indirecto del cual creo que nadie es consciente y lo tienen. Y yo al final de mis cultivos, cuando veo arañas me alegro, veo arañas linces, veo la Plusotus palquilli también, una saltarina, ves un montón de arañas que te benefician, arañas lobo también. Bueno, pues eso, que al final los chinches son fastidiosos de controlar. Crontiades, que también puede haber en ocasiones, Ligus, Sarcoides ventralis, que es un pentatómido de pequeño tamaño, que hace un daño similar al de la nezara, no tan bestia, pero también hace un daño muy similar, se alimentan igual, con estilete, pican, al final eso produce por así decirlo, unas pequeñas heridas que no son visibles y al final puede acabar en pudriciones, en entrada terigona, etc. Las cochinillas, Phenacoccus solani, Planococcus citri, Pseudococcus longispinus, lo he puesto ahí porque yo hace unos años he tenido Pseudococcus longispinus. Sí que es verdad que las cochinillas no estoy teniendo mucho, no las tengo como un insecto que me haga mucho daño, pero sí he tenido algún susto con Phenacoccus solani. Pero bueno, también yo tengo muchos geocóridos, coincido con Ignacio, que creo que el geocórido algo le hace porque lo suelo ver también en focos de cochinillas. Mosquito verde, la empoasca, que también otra de los problemas que pueden ser a nivel de defoliación de planta, a nivel de daños también en pimiento, hace una pequeña herida, así en forma como de cremallera, tal, chiquitita, pero bueno, puede ser un problema y cada vez hay poblaciones que van más en aumento. Los cicadélidos, no solo el mosquito verde, otros cicadélidos están generando realmente problemas, sobre todo en cultivos como en almendro, con la Xylella fastidiosa, creo que es, ¿no? Sí, bueno, al final son transmisores y hay que tener mucho cuidado con ellos. Luego, lepidópteros, que también estos años yo estoy viendo un incremento de lepidópteros que pueden producir daños al cultivo. La Helicobacter palmígera, las espodópteras, que las conocemos muy bien todos. No he metido aquí la plusia, porque yo plusia apenas veo. No he metido tampoco alguna otra como autograma. Bueno, plusia de autograma sería lo mismo. Y luego, bueno, pues Platinota stultana, que yo tengo alguna población de este lepidóptero, y para que la gente, los que no lo conozcáis, es un poco, yo diría que es como la tuta del pimiento, ¿vale? No hace galerías en las hojas, pero sí que se te suele meter en el pedúnculo, no la ves, es muy difícil de observar y al final te empieza a taladrar el rabillo, llega al corazón del pimiento y pupa adentro. Al final es otro lepidóptero que hace unos daños económicos bastante grandes. Y luego Trips, el conocido Frankiniella occidentalis, pero yo aquí he puesto ahí nuevo apocalipsis, quiero hacer una pequeña mención a la nueva apocalipsis que hay con el Trip parvispinus y el Ecitotris dorsalis, y me gustaría que todos los que estéis aquí escuchando hoy hicierais un viaje al pasado y nos fuéramos al año 2008. Yo en el año 2008 llegué a Almería y llevé un invernadero de cultivo de tomate. En el 2008 entró la tuta. Yo recuerdo de ese año, aparte de ver cómo en 5 días un invernadero se quedaba completamente el tomate en el esqueleto, eso lo he visto yo con la tuta, de ver y oír comentarios como ¡guau! Es que claro, los productos de antes, los registros de antes eran efectivos o la mira tal. No medir la entrada de una plaga invasora que no conocíamos aquí como algo que es nuevo, sino como que no venía porque hacíamos los viejos métodos de control antiguos. Pues no, mira, con Trip parvispinus y el Ecitotris dorsalis
hay un miedo terrible, un miedo comprensible a él, porque es una plaga que el que lo sufre destroza el pimiento y todavía nos falta mucho conocimiento de cómo funciona. Gracias a Dios, aquí en Almería tenemos unos profesionales en el sector del control biológico buenísimos, unas casas comerciales buenísimas que están probando, pero bueno, están probando. Todavía queda camino, queda trabajo y tal. Y me voy al 2008 y os he comentado lo de la tuta, porque en el 2008 nadie sabía que el Nesidocoris, o poca gente sabía que el Nesidocoris actuaba sobre la tuta. Y al final hoy es uno de los métodos de control sobre tuta. Y lo mismo que, bueno, el Necrenmus, por ejemplo. El Necrenmus es un parasitoide de tuta súper efectivo. Pero también la crisopa verde, que la teníamos, también puede alimentarse de tuta. Es un depredador generalista. Entonces, a lo que yo voy con estos nuevos trips es que igual tenemos herramientas ya instaladas de manera espontánea que debemos de ver la efectividad que hay. Aparte de las comerciales, que las comerciales son necesarias. Evidentemente, Orius labigatus no podemos prescindir de ellos. Ácaros fitoseirus no podemos prescindir de ellos para el control de estos dos trips. Pero oye, también vamos a mirar un poco para los anístidos, esos ácaros torbellino que en época de primavera y otoño los vemos muy bien instalados y hacen una labor brutal. Hacen una labor brutal. Bueno, fotos, Corpus, no te oigo, no sé si me has dicho algo. No, te iba a decir que te quedaban unos 5 minutillos. Venga, voy rápido, meto tralla, voy rápido. Venga, vale. Bueno, fotos no comento de plagas y bueno, luego pues esto podemos pasarlo por alto si queréis, porque aquí he hablado de, básicamente, según estaba hablando de plagas, os estaba hablando de controladores. Por ejemplo, en los tris tenemos el Scoloptris longicornis, que lo tenemos aquí, que también se alimenta de ácaros. Tenemos también a Elotris, hay nuevas fórmulas como Franklinotris vespifornis, pero también tenemos aquí el Franklinotrips megalops, lo tenemos aquí, es un tri que tenemos aquí que nos puede hacer esa función para el Parvispinus y para el Decitotris dorsalis. Neudópteros, crisopa verde, crisopa parda. Yo de la crisopa parda soy un enamorado. El que me conozca, yo hice unos ensayos con Antonio Robledo hace 3 años y yo no he soltado crisopa parda en algún momento puntual. Yo la tengo súper instalada. Pero claro, hay que elegir una biodiversidad donde ella se pueda refugiar. Y es una crisopa que además para focos de pulgón arrasa. Es una crisopa brutal. Bueno, chinches, como he hablado antes de Geocoris, Orius, el Nesi, que también hemos hablado, parasitoides pues como la Cotesia, el Opión, que son parasitoides de orugas, que también son interesantes, el Hermocenus en Carcha para mosca blanca, Trisocus basalis para lo que sería Nezara, para puesta de Nezara. Y bueno, esto lo voy a pasar porque básicamente me gustaría centrarme un poco, bueno, la biodiversidad de elección, que hemos hablado anteriormente en la presentación. Aquí tenéis un cuadro de lo que podéis encontrar, de lo que yo me encuentro en mi invernadero. Esto es lo que yo me encuentro, ¿vale? Sí que es verdad que las fechas de floración en la lobularia marítima, dudo que sea esa, no está bien, porque yo la lobularia marítima la tengo con flor todo el año en el invernadero, todo el año, los 12 meses. Igual que el hinojo puede haber momentos que no tenga floración, pero entre ellos se escalonan. Entonces, al final, hay algún hinojo, si sumo todos los hinojos, tengo floración durante todo el año. Bueno, de esto también voy a pasar. Aquí tenéis alguna prueba. Y bueno, vamos a hablar del equipo de bicheras, de la importancia que para mí tiene este equipo. Es vital para la toma de decisiones. ¿Por qué? Pues porque, bueno, es un equipo que va a estar en formación constante. Eso es trabajo de los técnicos. Es decir, si el técnico gestor no se preocupa en formar, en decir cómo quieren que hagan su trabajo y enseñarles también, porque es gente que no nace esa vida, tienes que enseñarles pues lo que es un pulgón, qué tipo de pulgón es, qué auxiliares hay. Al final, tienen que tener conocimientos entomológicos que los van cogiendo a base de experiencia, porque yo llevo ya 6 años con este equipo desde que empecé en la finca. Estuve un año con otro equipo, cambié de jefa de equipo, ya llevo, bueno, está Sandra, que es la jefa de equipo, y llevo 5 años con ella y la tengo hecha pues a mi manera de trabajar y ella se ha hecho a mi manera de trabajar. Entonces, claro, es importante que cuando identifiquen un foco, pues también sepan cómo es un huevo de sírfido, y que un huevo de sírfido igual sale a los 4 días, 3 días, y se come durante su ciclo 1000 pulgones.
Por ejemplo, depende del sílfido que sea. Pues igual, oye, si ve un foco de pulgón con 10 huevos de sílfido, pues ese foco técnicamente en 2 o 3 días va a estar controlado. Pues esos conocimientos soy a los que me refiero. Tienen que tener esa base. Bueno, revisión del agroecosistema semanalmente, marcaje de focos, que lo hemos comentado, para valorar el umbral de tratamiento y la evolución de los mismos, planos de seguimiento, etcétera. Luego os enseñaré el plano. Conteos poblacionales, placas cromáticas, sobre todo a inicio de plantación, para ver poblaciones de tri y demás. Mosqueros, también de lo que hemos hablado antes. Conteos orales, yo, por ejemplo, el tri, el franquinela, lo que hago es, contamos 50 flores por invernadero y hago una curva poblacional de cómo va la dinámica del tri y el Orius. Cuento también el Odius, me cuentan también las ninfas, porque así saben si la instalación se va produciendo o no. Y luego, bueno, ellas se encargan de la realización de las sueltas auxiliares, de las sueltas comerciales a focos. Bueno, pues nada, empezamos con la toma de decisiones, que intentaré ser rápido. Hay 2 especies que para mí no fallan nunca, la lobularia y el hinojo. Ambas aportan polen y ambas aportan refugio, es decir, son plantas que nosotros en agricultura debemos tirar de ellas sí o sí, y en invernaderos sí o sí. Pero bueno, aquí lo que voy a decir igual puede sorprender. Lobularia yo la pongo a línea de siembra a una dosis de 50 lobularias por hectárea. Una lobularia cada 40 plantas. Me diréis, vaya locura. Pues bueno, en fecha de plantación se planta el pimiento y la lobularia. ¿Por qué? Porque el pimiento tarda en echar flor tiempo, la lobularia no. Entonces, si tengo que hacer una instalación previa de un auxiliar, y más ahora con los trips estos de lo que estamos hablando, pues igual, si pongo la lobularia, pueden empezar a hacer sueltas de Odius en esa lobularia de manera puntual para que ese Odius se distribuya en los posibles focos iniciales de Parvispinus, por ejemplo, no es ninguna locura. Entonces, pues una manera de hacer el interplanting. Hinojos, pues bueno, yo esta dosis que he puesto también puede parecer una burrada, pero en insectos perimetrales 250 plantas por hectárea. Pero ese mantenimiento anual te van a hacer que vas a ahorrar después del desembolso, vas a hacer un desembolso económico, pero a años posteriores vas a tener un ahorro si tú vas gestionando ese hinojo. Lo vas a tener ahí permanente. Y luego la biodiversidad de los cabeceros, que os lo he comentado anteriormente. Yo cada 4 metros tengo un pasillo, en el pasillo, cada 4 metros pongo una planta, porque es donde me coincide el palo, donde me coincide la raspa y el amago. Cada 4 metros, pum, tengo. Y claro, ¿hay qué elijo? Pues variedades que no sean de porte muy alto a veces, que sean vistosas. Milenrama, brutal. La milenrama tiene unas ventajas bestiales. Mastranzo también, el mastranzo cuidado, que también es muy invasora, pero bueno, precisamente si tú la pones ahí, ella se va gestionando. Cinias también, tagetes, melisa, limonium, cilantro, enteleón, valeriana. Bueno, podría nombrar un montón. Lobularias, hinojos también lo puedes poner en los cabeceros. Albahaca incluso, aunque la albahaca no está muy determinada, pero son plantas que para el tema de Odius suelen encontrarse bastante Odius en sus flores, con esa floración. Y bueno, luego plantas blancas a elección, pues lo que os decía, cereales, que sería lo típico, que sería cebada, trigo, centeno. Podemos emplear 2 pulgones específicos, Sitobium avenae o Rhopalosifum padi. Si vas a poner cucurbitáceas, yo estaría por Rhopalosifum padi, porque es un pulgón pequeño que puede parasitar el codemani, puedes instalar ahí el codemani y luego se puede pasar al cultivo. Y Sitobium avenae, un pulgón grande, en caso para combatir, pues si tengo poblaciones grandes de Macrosifum, de Myzus o otro tipo de pulgón, pues me voy al Sitobium. Sorgo y maíz también, pues para la zona de las bandas, por lo que os decía también, por su capacidad de un poco invasor a veces el sorgo, y ahí tendríamos el Rhopalosifum maidis, que es otro pulgón que hay. Hay algún pulgón específico del sorgo, pero yo el que conozco es el Rhopalosifum maidis, gracias a Esther Molina, que es la que lo trabaja, y creo que nadie trabaja el sorgo como lo trabaja Esther, y es el pulgón que ella tiene. Yo tengo sorgo, pero no se me ha instalado el pulgón, tengo que ir a ver si le robo a Esther un poco del pulgón y lo instalo. Y bueno, alternativas interesantes, os decía la leguminosa como el guisante, Acirtosifum pisum, que es un pulgón específico que también podría servirnos, un pulgón grande, que también nos podría servir pues para parasitar pulgones grandes, emplear ahí las sueltas. Las plantas Bunker, intentar instalarlas antes del cultivo, 15 días antes, y que cuando tengamos el cultivo ya tengamos su pulgón específico instalado, si puede ser, ¿vale? Observar adventicias. La observación de adventicias, lo comentaba antes.
ver el manejo para la toma de decisión. Antes de plantación deberíamos ver cómo están esas adventicias y si van a ser un problema de virosis, eliminarlas antes de plantar, quitarlas cuando no vayamos a tener un problema. Y en pleno cultivo, cuidado con el manejo, porque yo, por ejemplo, me sale mucha malva en invierno y la malva tiene mucha mosca blanca, pero a la vez también tiene anístidos. Si yo quito la malva llena de mosca blanca, esa mosca blanca me va a ir al pimiento. Entonces, cuidado con esos manejos, que a veces es mejor que estén ahí las moscas y no moverlo y digamos, igual propago yo el virus sin darme cuenta. Con el tema de virosis hay que tener en cuenta, muchas veces hablamos de virosis, pero no hablamos de vectores, y tendríamos que tener muy en cuenta el manejo de los vectores en el tema de virosis. Y luego, bueno, cuidado del entorno exterior. Plantas interesantes, el sogatillo. El sogatillo tiene una floración espectacular, una cantidad de óleos brutal, igual que la lavanda. Bueno, retamas tiene un pulgón específico, Aphycitisorum, también nos sirve para albergar, para un auxiliar contra pulgón. Adelfa, Seraphis neri, también nos atrae muchísimo. Muchas arañas cangrejos también en Adelfa, muchísimas, vamos a ver. Vamos a encontrar un montón de arañas también en ella. Jaras para el tema de ácaros, depredadores como anístidos también. Hinojos todo alberga todo. El hinojo, por ejemplo, para el Ecinus es brutal. También tiene pulgones específicos, por ejemplo, el Iadaphis fueniculi, también es un pulgón específico del hinojo que te atrae fauna auxiliar y no te afecta al cultivo. Zanahoria silvestre, Adalcus carota, es otra interesante. Bueno, aquí tengo algunos ejemplos, la cerraja con urolecón, ejemplos de lobularia, en la línea de cultivo, que aquí, bueno, esta foto no se ve muy bien, pero bueno, aquí va una lobularia y luego 40 plantas va otra en este lado y luego otra en este lado ahí. Entonces, al final, es curioso porque en el línea de pimiento, pues ves mucha flor también en el suelo y te ayuda de reservorio, y muy interesante el hacerlo a línea de cultivo. Bueno, manejo de acolchados y clima. De acolchados no os voy a hablar porque evidentemente os he hablado anteriormente sobre cuando he puesto el caso de la cironete. Sin darme cuenta he ido adelantando información. Pero bueno, os voy a hablar del caso de la araña roja. La araña roja, por ejemplo, el manejo del clima es fundamental porque la araña roja se desarrolla a humedades relativas bajas entre un 30 y un 40. Fijaos, y a 21 grados el adulto tarda 17 días. Y a 30 grados tarda 7 días. Pero claro, sus depredadores, pues a una humedad relativa vamos a ponernos a una temperatura de 21 grados, para que sea efectivo tiene que tener un 60. Y el ciclo dura 10. Pero bueno, dices, bueno, 17 días de diferencia entre uno y otro. Pero es que claro, fijaos, con temperaturas por encima de 30 grados, la araña roja y humedades altas, perdón, porque aquí tengo una rata, al final con humedades altas y temperaturas de 30, fijaos el ciclo, varía mucho. Entonces, acortar este ciclo va a favorecer que la lucha sea más igual. Con una humedad relativa baja, el Swirsky necesita un 70% para que sea efectivo. Pues imaginaos, no podríamos. No tardaría esos días, tardaría más en completar su ciclo. Entonces, debemos de analizar eso también, el tema. Eso se hace, pues, oye, manejo de blanqueos, abriendo bandas, trincando invernaderos para aumentar las condiciones de humedad. Y bueno, luego, ya me queda poco. Sobre la actuación sobre el foco, pues bueno, tenemos sueltas de instalación de estrategia. Yo, por ejemplo, os he puesto aquí dosis que son orientativas, ¿vale? Yo el Orius sí que lo suelto de manera instalativa, para instalarlo, lo suelo soltar en 3 veces. Suelo soltar un inhibidometro, separado 10, 15 días, depende, y depende de los controles que haga de monitoreo, y luego voy haciendo sueltas de medio inhibidometro en función de los conteos florales que tengo. Ya si, esto es solo como estrategia, ¿vale? No es como medida curativa. Es más como si fuera preventiva, que no me gusta esa palabra, porque al final estamos hablando de bichos y no puedes emplearlos como preventivos. Tienes que... Aquí, claro, estoy hablando de que tengo una biodiversidad que pueden sobrevivir en el cultivo, pero bueno, en fin, espero que se me entienda, y si no, luego que pregunte la gente. Swirsky, sobre 150 individuos por metro, hago una suelta en 2 veces, sin contar luego refuerzos que pueda hacer a focos y demás. Y el Persimilis, pues también, el Persimilis tiene un calendario de suelta, que lo que hacemos es, en función de las temperaturas, menos Swirsky, para favorecer su instalación. Claro, ahora mismo igual, con las temperaturas que tengo ahora,
encima la semana pasada hubo lluvias, ¿qué tal? Pues igual, con un individuo metro tengo mejor instalación que si me pongo a soltar 10 individuos metro en pleno verano. No sé si sabéis por dónde voy, después de... Bueno, pues eso. Y luego, pues lo fundamental, el manejo a focos, que sería evitar los tratamientos generales, de ahí la importancia de los focos. He puesto el excepto orugas, porque al final ahí te vas a usar productos tipo bacillus o virus de la polihidrosis que no te va a afectar a otros insectos. Entonces, claro, ahí puedo tomarlo como cierta excepción de hacer algún tratamiento general en ese caso. Y luego, la decisión del tratamiento focalizado o suelta comercial en función de la gravedad del foco. Es decir, si yo veo que el foco va más o lo tengo muy bien delimitado, puedo decir, oye, mira, pues tengo que hacer un tratamiento porque no me queda más remedio, pero lo hago en este foco, no hago un tratamiento general. Que veo focos más pequeños, pues oye, mira, igual es el momento ideal para hacer una pequeña suelta y que se me instale y que ya poco a poco vaya pudiendo con la plaga. Eso es un poco ver cómo está el foco, incluso ver el nivel de parasitismo. Si yo tengo un 10% de parasitismo de Colemannia en calabacín, pues igual tengo que hacer un tratamiento. Pero si el parasitismo es de un 50 o de un 40, igual con una suelta lo soluciono. Y ya, bueno, para acabar, pues bueno, os he puesto ahí lo que sería lo que hacen las bicheras, básicamente. Que sería un plano del invernadero y ahí, fijaos, ahí tengo marcado pues araña blanca, tengo, bueno, oidio en toda la nave, que se ven síntomas de oidio, pues tengo el pulgón, los focos que hay, si son focos o son niños, arañas rojas si son focos o son niños, presencia de pandedora de Nezara viridula, pues sí, pero ¿dónde está la Nezara viridula? Oye, pues están estos palos. Oye, mira, aquí he encontrado una cochinilla en tal palo. Entonces, claro, yo voy a ir al sitio y es más, después de ver este plano, bueno, también veis aquí pues el conteo de Orius tripenflor, veis si se han hecho sueltas de auxiliares y demás. Entonces, claro, yo con este plano puedo ir al sitio y analizar y comprobar que lo que ya se han marcado es correcto, porque, oye, somos seres humanos, nos equivocamos, gracias a Dios nos equivocamos. Y elaborar una estrategia de control. Con esto, para mí, me parece fundamental en una finca agraria. Me parece fundamental. No sé si mucha gente lo hace o no. Yo lo tengo claro que es el camino. Tener un equipo de identificación, conocer lo que hay, porque si queremos ahorrar en insumos fitosanitarios, esta es la única manera, no hay otra. No hay otra. Y bueno, ya he acabado. He pegado un poco de reprisa al final. Y bueno, daros las gracias. El que quiera ponerse en contacto conmigo, yo lo ha dicho Corpus, soy muy activo en redes sociales. Tengo un canal de YouTube, subo contenido a Instagram, Twitter, porque hoy en día parece que si no haces algo en redes sociales no te conoce nadie. Y ahí me podéis ver en Entomopatía con Jairo, cualquier cosa, podéis poneros en contacto conmigo. Y nada, ya está. Muchas gracias, Jairo. Interesante. La verdad que está siendo una tarde muy, muy, muy fructífera.